yo me presento, mi nombre es Diego Mauricio González, yo soy médico internista y oncólogo, soy profesor del Departamento de Medicina Interna y trabajo en el Instituto de Cancerología en las Américas. Bueno, la idea de este seminario es traer como a colación otra forma muy importante de ver las urgencias oncológicas. Más allá de las urgencias oncológicas clásicas que siempre revisamos, aproximarnos de pronto a otras consideraciones alrededor de la toxicidad de las nuevas terapias que ponen en riesgo a nuestros pacientes y que deben ser manejados como urgencias. Entonces es una aproximación general a algunas de estas toxicidades. Entonces, uno de los mecanismos de modulación general que utilizamos para interferir con el proceso de crecimiento tumoral es la modulación de la angiogénesis tumoral. Entonces, como es un mecanismo general que utilizan los tumores sólidos para su crecimiento, entonces muchas de las terapias que utilizamos en este momento bloquean esta vía de activación. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Mauro, perdóneme, hay que hacerle, habilitar la edición y ponerle en la versión de presentación completa porque está en el formato, yo creo que usted la está manejando desde la red, ¿cierto? No, profe, yo la bajé. ¿Usted la bajó? Porque arriba, eso ahí, y abajo que quede en la versión de toda la pantalla para que pueda quedar de la versión presentación, por ahí está en la versión edición. Entonces no ocupa bien, no se ve bien la imagen. Abajo a la derecha donde está presentación. Eso, perfecto. Gracias, hermano, qué pena. Bueno, listo. Entonces esta es la gráfica en la que estábamos hablando de la importancia de la angiogénesis para el crecimiento de los tumores sólidos, sobre todo en el fenómeno metastásico, después de que ocurre la transformación nuevamente mesénquima epitelio, que es lo que nos representa esta gráfica de invasión y extravasación tumoral. Entonces, como es un mecanismo general que utilizan los tumores sólidos, entonces aquí podemos ver algunas de las moléculas que se utilizan para poder tratar de interferir con la vía de activación del receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular. Son varias moléculas que son extracelulares y en el caso de extracelulares son anticuerpos, que algunos de esos anticuerpos bloquean es el factor soluble, otros bloquean el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular y otros pequeñas moléculas que ya en la parte intracelular bloquean la activación casi siempre del bolsillo tirosinquinasa de estas proteínas transmembrana, cercano pues al segmento yuxtacelular pues, de estos receptores. Entonces, estas moléculas, la que más utilizamos y la que tiene una mayor aprobación en varias enfermedades, volviendo pues a hacer énfasis en que este es un fenómeno general de los tumores metastásicos, es el bevacizumab. Y el bevacizumab, por ejemplo, lo utilizamos y tiene aprobaciones actualmente en INVIMA para gliomas, sea de pulmón, sea de ovario, sea de colon, sea de cervix. Entonces, este mismo mecanismo de acción, que lo que hace es impedir la vascularización de los tumores, pues no se puede inhibir de una forma directa a nivel tumoral. Va a afectar la angiogénesis de todo el sistema del paciente que estamos tratando. Y muchas de las toxicidades relacionadas con esto entonces van a estar en el sistema cardiovascular. Y un grupo de estos pacientes van a desarrollar hipertensión que la mayoría de las veces vamos a diagnosticar es en las citas de controles, pero aparecen fenómenos graves como crisis hipertensivas de todo tipo. Y dejo acá marcado este fenómeno que es una crisis hipertensiva a nivel del sistema nervioso central que se puede presentar como encefalopatía posterior reversible. También pueden haber fenómenos tromboembólicos tanto arteriales como venosos, proteinuria, cardiopatía y ya pues no es toxicidad como tal de la vascular grande que reconozcamos,
pero el mismo fenómeno de alteración del basa-vasorum y del basa-nervorum lleva a que los tejidos friables no cicatricen bien y se pueden generar fístulas, y esas fístulas pues hacer que los pacientes lleguen al servicio de urgencias. Eso por el lado de las moléculas extracelulares, pero hablamos de que estos receptores también se pueden modular con pequeñas moléculas. Y estas pequeñas moléculas casi siempre son inhibidores tirosinquinasa, pero también pueden ser inhibidores treonina y serina inhibidores. Y estos inhibidores intracelulares tienen varias indicaciones también para el tratamiento de cáncer avanzado pues en la presentación de estos tumores sólidos, como es en el cáncer de tiroides, hepatocelular y cáncer renal. Lo importante es que vamos a tener muchos pacientes que pueden estar recibiendo este tipo de tratamientos, como será el caso del sorafenib. El sunitinib también lo reciben los pacientes con cáncer renal metastásico y con tumores del estroma gastrointestinal que se abrevian como GIST, tanto en el escenario adyuvante como en el escenario metastásico. Pazopanib también es un tratamiento que utilizamos para cáncer renal y para sarcomas, y axitinib en el cáncer renal. Y por su mecanismo de acción, pues van a compartir las mismas toxicidades que tenemos reportadas para el bevacizumab, como lo vemos acá. Entonces vuelven a aparecer los mismos fenómenos cardiovasculares. En esas pequeñas moléculas hay mayores guías en las que nos empiezan a recomendar, bueno, si el paciente está hipertenso, utilicemos IECA y ARA2, que también lo hacemos igual para el manejo de la toxicidad tipo hipertensión por bevacizumab. Y sabemos que la modulación de estas vías está muy relacionada con su fenómeno fisiopatológico. Eso lo comparte con el bevacizumab. Pero también tenemos otras toxicidades que son más de estas pequeñas moléculas, como puede ser el hipotiroidismo, la hipocalcemia y la disfunción hepática. Y todo esto nos estamos centrando en toxicidades que potencialmente pueden llevar al paciente al servicio de urgencias, a consultar por deterioro rápido de su estado de salud y de su nivel de conciencia. Entonces, para anticiparnos y que esto no ocurra, pues lo que nosotros tratamos es de, en las consultas regulares, decirles a los pacientes que esto puede ocurrir y tratar de identificarlo para poderlo tratar. Pero como nos demuestra este estudio, pues que es una carta dirigida al editor de la revista, una publicación muy pequeñita pero muy interesante, lo que nos muestra es que los pacientes que van a desarrollar hipertensión, por ejemplo en estos pacientes aquí que empezaron el tratamiento con sunitinib, lo desarrollan en el primer ciclo o en el segundo ciclo muy rápido, casi que en las primeras semanas. Entonces muchos de los pacientes pues no van a llegar a la consulta con el oncólogo. Algunos entonces proponen que se les pueda dar tratamiento profiláctico con algunos de estos inhibidores de pequeñas proteínas que tienen alto riesgo, como es el ceritinib, que no lo utilizamos pues en Colombia, pero es una molécula que tiene muy alto riesgo. Lo recomiendan hacerlo de forma profiláctica. Pero lo que nosotros hacemos es decirle al paciente que en las primeras semanas trate de tomarse el antihipertensivo, la presión arterial para definir si hay que iniciar un tratamiento antihipertensivo rápido. Le hacemos un acompañamiento en el primer mes de tratamiento semanal con llamadas por enfermería, y también tenemos un tensiómetro digital que en los pacientes que tienen dificultades se los damos para que él pueda hacer la toma de la presión arterial durante ese primer mes de tratamiento, que no nos podemos anticipar a esa elevación de la presión arterial. Entonces, eso es muy importante porque a veces entonces puede que lleguen con su crisis hipertensiva sin que el oncólogo lo reconozca. Y puede pasar esto, por ejemplo, que el paciente con un escenario avanzado, recuerden que todos estos tratamientos están aprobados en el escenario avanzado, el paciente llega con un deterioro neurológico y está asociado a una crisis hipertensiva. Y lo que el paciente tiene es un PRES. Entonces, dentro del raciocinio clínico, pues puede caber que es un paciente ya metastásico con un deterioro neurológico. Probablemente no vale mucho la pena hacer más estudios, porque si es metastásico, pues ya su pronóstico está dado
por su enfermedad. Entonces, traigo a colación esto porque esto es una toxicidad potencialmente corregible, identificable, y si llega al servicio de urgencias, pues deberíamos tratar de diagnosticarla y de ir más allá de la idea de que es un paciente metastásico con pocas opciones de supervivencia, como lo vamos a ir viendo durante esta charla. Pero el paciente también puede llegar con deterioro neurológico y sin una crisis hipertensiva, y que todo su problema sea una urgencia endocrina, y que el paciente llegue con un coma mixedematoso, inducido por cualquiera de estos tratamientos. Y ahí, pues, obviamente el paciente va a estar con mucho deterioro clínico, el paciente va a estar mal clínicamente, pero puede tener muchos síntomas que sugieran otro tipo de enfermedades, como puede ser un choque séptico. Entonces, dentro del raciocinio de estos pacientes, lo que quería hacer hincapié es que debemos buscar, tenemos que tratar de identificar la causa de ese deterioro clínico, y podría ser un coma mixedematoso. Y en pacientes que están recibiendo tratamiento y que son llevados a cirugía, esto puede ser una causa de que el paciente no se destete del ventilador. Y hay varios reportes de casos de eso. Entonces, la idea es reconocer un montón de fenómenos alrededor de este tratamiento, fenómenos consecuencia de crisis hipertensiva o fenómenos consecuencia de alteraciones metabólicas que lleven urgencias endocrinas, que pueden ser la causa del deterioro del paciente y no la enfermedad. Y que la enfermedad como tal, que es un cáncer metastásico, no nos lleva a la idea de que tenemos que frenar el esfuerzo terapéutico. ¿Por qué? Porque es que el desarrollo de estas toxicidades en los pacientes se asocia a que el paciente tenga un mejor pronóstico oncológico a largo plazo, como nos lo muestra esta serie de casos pequeños, pero muy importantes, en las que los pacientes, inclusive que desarrollan este tipo de toxicidad, como es el caso del hipotiroidismo, tienen una mejor supervivencia que los pacientes que tienen que no desarrollan hipotiroidismo. Entonces, este análisis exploratorio lo que nos demuestra es, y lo que nos debe hacer pensar es que inclusive hacer el esfuerzo y poder tratar a esos pacientes, la mayoría de las veces va a ser en consulta, pero inclusive cuando llegan al servicio de urgencias no va a ser fútil. O sea, ese esfuerzo de tratar de identificarlos y recuperarlos lo vamos a ver reflejado en que esos pacientes van a tener una mejor supervivencia. Lo mismo con hipertensión arterial. Los pacientes que desarrollan hipertensión arterial sabemos que también es un marcador de mejoría en la supervivencia de los pacientes. Entonces, todo el esfuerzo de tratar de manejar su morbilidad asociado al tratamiento se va a ver reflejado en que los pacientes tengan una mejor supervivencia. ¿Por qué la toxicidad es un marcador de mejor supervivencia? Probablemente porque tienen menores mecanismos de depuración del fármaco, eso hace que se lleguen a niveles mucho más altos, y eso está relacionado con el fenómeno de toxicidad más importante que tienen los pacientes. Entonces también eso nos sirve con otro tipo de toxicidades, como es la reacción mano-pie, por ejemplo, o las diarreas, para tratar de que los pacientes, cuando lo están presentando, les decimos, esto es un marcador que probablemente se va a reflejar en que tengas un mejor desenlace, y también ocurre el fenómeno de taquifilaxis. Con el tiempo esto va a mejorar, o sea, la toxicidad no va a permanecer igual en el tiempo, y muchas de estas toxicidades se pueden manejar con medicamentos. Entonces, el mensaje importante de esto es que reconozcamos unas toxicidades asociadas a las terapias que son potencialmente graves y que pueden llevar al paciente al servicio de urgencias, que no todo el deterioro es por su patología de base, y que identificar este tipo de toxicidades va a permitir que los pacientes tengan un mejor desenlace a largo plazo. Tratarlas de forma adecuada va a permitir que el paciente llegue a ese desenlace que queremos, para que el paciente tenga una mejor supervivencia con mejor calidad de vida. Eso es con el lado de las pequeñas moléculas. La segunda parte es hacia el lado de la inmunoterapia. Entonces, la inmunoterapia, ¿por qué tiene cabida actualmente en el tratamiento de los tumores sólidos? Esta gráfica, que mal traducida del inglés, lo que nos refleja es un fenómeno general, que es la acumulación de mutaciones, y mal traducida en inglés se conoce como el mutabonoma. Lo que nos muestra es cómo muchas patologías las podemos agrupar de acuerdo a la cantidad de mutaciones no sinónimas que presente
ese tumor. Entonces, como vemos, muchas de las enfermedades al inicio de la gráfica están relacionadas con hábitos crónicos que llevan a la acumulación de esas mutaciones, como es el cáncer de pulmón de pacientes fumadores, como es el melanoma, y hay otro fenómeno que es la inestabilidad microsatelital por daños en vías de reparación que hacen que los tumores acumulen alta inestabilidad microsatelital. Y una de las enfermedades que más se asocia a eso es la enfermedad colorectal, con presencia de inestabilidad microsatelital, y el modelo fisiopatológico que más se asocia, pues se presenta en esto es el síndrome de Lynch, aunque pueden haber pacientes que tengan alteración del Bismarck-Ripper de forma somática, o sea, no germinal. Pero lo que nos demuestra esto es que hay un grupo de pacientes que van a tener una alta carga mutacional. Pero también se llaman igual cáncer de pulmón de células no pequeñas, se llaman igual, histológicamente es igual, pero van a haber pacientes que desarrollan este cáncer de pulmón y nunca han sido fumadores. Entonces, lo otro que nos muestra esta gráfica es que no vamos a hablar de las mismas enfermedades porque están localizadas en el mismo sitio. Probablemente van a estar en el mismo sitio, van a tener el mismo diagnóstico fenotípico por patología, pero son dos enfermedades totalmente distintas. Y esta enfermedad de alta carga mutacional se va a caracterizar por responder muy bien a la inmunoterapia, y esta de baja carga mutacional, que va a depender de unas vías de activación de unas solas proteínas, van a responder muy mal a la inmunoterapia. ¿Y por qué van a responder muy bien a la inmunoterapia los pacientes que tienen una alta carga mutacional? ¿Por qué? Porque eso va a estar asociado a una gran liberación de epítopes, y el sistema inmune va a estar hiperalerta. Va a llevar a que haya activación de la célula T. Inicialmente, ¿por qué? Por la presentación de esos antígenos a través de la célula presentadora de antígenos. Aquí estamos hablando de una célula dendrítica, por ejemplo. Se la va a presentar al linfocito T, que no ha hecho su fenómeno de remodelación de su receptor. Va a haber un fenómeno de amplificación y de priming a nivel del ganglio, y esto va a llevar a que empiece el fenómeno de activación de la célula T, y la célula T, ya con su receptor modificado y activado, va a poder identificar esto. Pero entonces, si esto funcionara muy bien, no nos daría cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos puntos pueden ser bloqueados si se consideran puntos de chequeo para evitar que hayan fenómenos autoinmunes de forma repetida. Pero entonces, esto nos ayuda mucho a entender por qué la inmunoterapia sirve en enfermedades de alta carga tumoral. ¿Cómo funcionaría entonces la inmunoterapia? Lo que utilizamos ahorita para poder controlar las neoplasias en las que utilizamos inmunoterapia. Entonces, reconozcamos la célula T. Esta célula T va a tener una simplificación en esta gráfica, y es que la célula T va a estar activada por la unión, pues, desde la presentación del antígeno, como la vemos acá, y esta célula T va a estar activada, y aquí en la bisagra inmunológica hay una gran cantidad de coactivadores y coinhibidores que hacen que este fenómeno funcione bien o no funcione, en el caso de los inhibidores. Como vemos aquí están desacoplados los inhibidores que más utilizamos en el tratamiento del cáncer de pulmón, por ejemplo, o el melanoma, que es el ligando de muerte programada o el receptor de muerte programada, y el CTLA4. Cuando estos están desacoplados, la célula T está activada. Cuando desacoplamos, cuando esto está acoplado, la célula T está inhibida. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer con la inmunoterapia? La inmunoterapia lo que hace es tratar de desacoplar todos estos fenómenos inmunológicos que se presentan para que la célula T esté funcionando como si estos inhibidores no existieran. Y eso es lo que hace la inmunoterapia. Entonces hay anticuerpos que se unen contra el ligando, otros que se unen contra el receptor de muerte programada y otros que se unen contra el CTLA4. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El fenómeno al final va a ser, bueno, va a haber respuesta y va a haber control del tumor, pero la contraparte, lo que nos llevamos es que van a haber gran cantidad de inflamación, de fenómenos autoinmunes asociado a esto.
y puede ir desde la punta del pelo hasta la punta de la uña, como lo resume este gráfico. Todos los fenómenos inmunológicos que creamos se pueden presentar asociados a esto. Unos más frecuentes, como los vamos a ver, otros más infrecuentes, pero el mensaje es que esta es la consecuencia de lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que la toxicidad que se presenta, nosotros siempre que asentamos un tratamiento sabemos que nos vamos a enfrentar a toxicidad, pero esa toxicidad la tratamos de graduar para poder hablar entre todos cómo es la toxicidad que están presentando los pacientes que reciben una terapia, y segundo, para saber qué hacer. Entonces, esto es una de las formas de clasificar la toxicidad. Vemos aquí que se clasifica de 1 a 5. 5 es la muerte, 1 son síntomas mínimos, 2 son síntomas leves pero sin compromiso en la actividad diaria, y 3 y 4 son las que más nos preocupan, o sea, 3, 4 y 5, porque son las que amenazan la vida del paciente o las que nos hacen cambiar la terapia. Entonces, cuando estamos hablando de la clasificación de la toxicidad y hablamos de un síntoma fácil como ese mesis, también tiene clasificación, y aquí lo vemos como lo clasificamos de 1 a 5, de una forma gráfica y fácil. Y vemos también que las primeras toxicidades nosotros hacemos solo ajuste general. Ya las 3, 4, 5 son las que más nos preocupan. Este ejemplo es para que entendamos la gravedad de los fenómenos que se pueden presentar con la inmunoterapia. Entonces, como vemos acá, fenómenos de toxicidad grado 1 y grado 2 son frecuentes, pues hasta la mitad de los pacientes refieren una gran cantidad de toxicidad asociada a eso. Pero la que realmente nos preocupa o lo que lleva a cambios grandes en la terapia, que es la toxicidad grado 3, grado 4, grado 5, son infrecuentes en la mayoría de los pacientes. La toxicidad de pronto más grave de este evento es la que ocurre con los anti-CTLA4, con el ipilimumab, que ocurre más o menos en el 12 o 13% de los pacientes, y que es muy importante que la reconozcamos porque puede llevar a colitis muy graves con perforación intestinal, por ejemplo. Pero la mayoría de los demás pacientes van a presentar toxicidades de menor intensidad. Y el ipilimumab, que lo utilizamos en muy poquitos escenarios, casi que en este momento solamente en melanoma, recientemente tiene una aprobación para tratamiento también de cáncer de pulmón junto con un anti-PD1, que es nivolumab, pero actualmente solo lo utilizamos en melanoma. La mayor parte de las otras enfermedades son tratadas solamente con anti-PD1 o con anti-PDL1, y como vemos acá, la toxicidad de esta gravedad es menor al 5%. Entonces, sí sabemos que puede presentarse todo eso, pero la toxicidad grave es muy pequeña. Y es importante que entendamos esa magnitud, pues para que sepamos que vamos a dar tratamiento eficaz y con menor riesgo, con bajo riesgo de toxicidad. Pero que si la toxicidad se presenta, puede llegar a ser muy grave. Aparte entonces de esa toxicidad que sepamos que es pequeñita y que puede llegar a ser muy grave, tenemos que reconocer también en qué momento se presentan, como médicos de atención primaria en el servicio de urgencias. Entonces ya no solamente es preguntarle al paciente, ¿estás recibiendo quimioterapia? No, sino ¿qué quimioterapia y si esto es inmunoterapia? Y probablemente esta grafiquita nos va a servir, porque nos va a servir para orientar si esto que está presentando el paciente, si realmente corresponde con el tiempo. Por ejemplo, la toxicidad cutánea a nivel de la piel se presenta muy temprano. Entonces, si un paciente se presenta con un síndrome de Stevens-Johnson, como lo hemos visto nosotros en el servicio de urgencias, en la semana 30 o 40 de tratamiento con inmunoterapia, muy probablemente esto no sea por la inmunoterapia. Y en el paciente que yo le estoy comentando que vimos en el servicio de urgencias, ese Stevens-Johnson se debió al uso de amoxicilina, por ejemplo. Entonces, estas gráficas nos ayudan mucho a entender eso. Y no pretendo pues que se lo aprendan en una charla de estas, pero la charla va a quedar disponible para que ustedes la tengan. La gráfica es muy interesante que la tengamos para poder manejar bien a nuestros pacientes en el servicio de urgencias. Y lo que tenemos que saber es que cuando combinamos anti-CTLA4 con anti-PD1 o anti-PDL1, la combinación IGO-IGO, que es como nosotros lo decimos, les van a sumarse esas dos toxicidades. Escoger estas dos gráficas y las vamos a sumar, pero también aparece un fenómeno de temporalidad que es importante tener presente. ¿Y por qué es importante tener presente? Este es un paciente con un diagnóstico de un CA escamocelular de pulmón metastásico a hueso. Como vemos acá en la gráfica, tiene una lesión primaria dominante en el lóbulo superior derecho.
esa es la lesión que consideramos índices, porque el resto no se puede medir porque son lesiones en el hueso. A este paciente, con lo que hacemos ahorita, se le midió PDL1 y sabíamos que era un fuerte expresor de PDL1. Entonces a este paciente se le propuso darle tratamiento con monoterapia para una enfermedad metastásica de cáncer de pulmón sin uso de quimioterapia, solo pembrolizumab porque es PDL1 fuertemente positivo y sin expresión de EGFR, sin mutaciones del EGFR y sin rearreglos de ALK. Este paciente a los 6 meses está en respuesta completa y es un paciente que lleva más de 2 años vivo. ¿Pero qué le pasó a este paciente? A las 12 semanas de haber iniciado el tratamiento, consultó el servicio de urgencias con esto. Claro, nosotros nos llaman, estamos en un centro oncológico, nos llaman, nosotros pensamos, pues sabemos que tenemos que pensar en que tenga una neumonitis asociada a la inmunoterapia, le empezamos rápidamente esteroides y el paciente pues logró lo que tenemos ahorita, un paciente de 2 años en respuesta completa. Pero ¿qué puede pasar con este paciente si no tenemos claridad de que tenemos que preguntar sobre inmunoterapia? Pues es un paciente con cáncer de pulmón metastásico con una neumonía multilobar, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el esfuerzo terapéutico? ¿Lo vamos a limitar o no? Nunca vamos a empezar en esteroides, que es la piedra angular del manejo de los eventos inmunomediados, porque el paciente esté infectado. Entonces, la idea de este seminario es cambiar ese raciocinio y tener algo de conocimiento para podernos enfrentar a lo que se viene. Y pues, por no decir más, si este paciente llega ahorita en pandemia, pues vamos a pensar que es un paciente con COVID. Entonces, es como traer a colación estas presentaciones para que las manejemos bien. Pero entonces, como no estamos muy familiarizados siempre con esto, siempre tenemos que tener ayudas. Esta es una ayuda gratis que vamos a encontrar en internet, en la que podemos identificar rápidamente y saber qué hacer si el paciente tiene un evento inmunomediado, cómo enfrentarlo y cómo hacer las cosas bien. Entonces, el paciente que acabamos de ver, vamos a tratar de desarrollarlo en esta guía. Entonces, lo primero es que vamos a pensar que tiene una neumonitis. Consultó con síntomas respiratorios, está con inmunoterapia y está en el tiempo en el que sabemos que la neumonitis se puede presentar. Entonces, nos metemos a esta gráfica, clasificamos entonces el evento inmunomediado, entonces ya sabemos que por los síntomas va a ser un grado 2 y nos va a decir cuál es la conducta propuesta para este paciente. Entonces, como vemos acá, si tenemos dudas si es infeccioso o no, pues vamos a colocar antibióticos. Si el paciente mejora rápidamente, como los vemos en los pacientes que tienen neumonitis asociado a inmunoterapia, pues si en 2 días está muy bien, eso no es una neumonía multilobar, y podemos suspender el tratamiento antibiótico. O sea, la idea es no tener miedo y empezarlo sin problemas. Y ya el seguimiento de los esteroides probablemente no va a ser del médico de atención primaria, pero lo importante es que tampoco tenemos afán en quitarlo rápidamente. Nosotros vamos a ir bajando los esteroides en 1 a 2 meses. Sabemos que este evento que se desarrolló como un evento inmunomediado, pues probablemente va a ser un marcador de que el paciente va a tener una respuesta prolongada asociado a su tratamiento, y como estos medicamentos no son citotóxicos, no funcionan afectando directamente el ciclo celular, entonces también no estar dando el tratamiento, pues no tenemos miedo de que se haya perdido la eficacia. Ese, por ejemplo, es un caso. Y ahora el otro caso es un paciente con melanoma metastásico tratado con CTLA4, que es el ipilimumab, y con un anti-PD1 que es Nivo. 6 semanas después consulta por una diarrea. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Volver a la pregunta que ya nos tenemos que hacer. No todas las quimioterapias son iguales. Y ahorita con inmunoterapia no podemos decir solo está con quimioterapia, sino que está recibiendo. Está recibiendo inmunoterapia. Entonces nos preocupamos por los eventos graves asociados a la inmunoterapia, como puede ser esto. Entonces este paciente, que si no estuviera con inmunoterapia, pues uno diría, bueno, es una colitis asociada a tratamiento, miremos que no esté neutropénico para manejarlo como una colitis neutropénica. Aquí ya tenemos que pensar ¿será que es una colitis inmunomediada? La clasificamos, por ejemplo, aquí la clasificamos como un grado 2 y de una vez nos dice la recomendación, vamos a iniciar entre 0.5 miligramos por kilo, así sea una grado 2, porque las colitis graves, como vimos, se pueden presentar de forma muy frecuente y esta ayuda nos va a servir para poderlo ver. Entonces, eso con relación al evento colitis, con relación al evento neumonitis. Pero también el paciente puede presentarse con urgencias endocrinas. Urgencias endocrinas, como vimos, que pueden llegar a ser muy graves, como puede ser un coma mixedematoso, como puede ser una insuficiencia suprarrenal primaria,
como puede ser una insuficiencia suprarrenal secundaria pues por una hipofisitis. Entonces, cuando estemos enfocados a estos pacientes y tengamos un fenómeno de presentación que pueda sugerir una urgencia endocrina, lo importante es buscarlo. Claro, esto va a ser muy raro, como lo vemos acá, estas urgencias endocrinas tienen una frecuencia de presentación muy pequeña. Y como vemos acá, cada vez las colitis graves, como vimos en un principio, eran hasta el 15%, aquí ya no lo ubican solamente en un 8%, y es probablemente porque las hemos empezado a detectar más temprano y las tratamos más rápido, que eso es una cosa muy frecuente en terapias en oncología. Al principio son muy frecuentes, pero cuando ya aprendemos a manejarlas, los estudios nuevos nos ubican en una frecuencia todavía más baja. Entonces, como estrategia, nosotros en el instituto, ¿qué hacemos? Como sabemos que esto es difícil de manejar y no es de conocimiento general, cada vez que puedo yo hablo de lo mismo, pero el paciente anda con una tarjeta que es como esta. Y lo que él trata de decir es, bueno, no es una tarjeta para enseñar el tema, sino como para alertar. Y decimos, puede tener síntomas como los de la quimioterapia convencional, pero se tratan distinto y el reconocimiento temprano hace que sean tratables. Damos un número donde se pueda comunicar con nosotros o informamos sobre la página que es de acceso libre y que ya solicitamos permiso para que nos lo dejaran hacer. Entonces, ¿qué es lo importante con los eventos inmunomediados? Entonces, identificarlos temprano, tratar de hacer un tratamiento temprano para que nos vaya muy bien. Pero ¿por qué es importante esto? O sea, como lo hablamos previamente en las terapias dirigidas, los pacientes que presentan estos eventos y los podemos tratar van a tener mejor supervivencia. ¿Por qué es importante que nosotros tratemos de hacer el esfuerzo para que nuestros pacientes con esta toxicidad les vaya bien? Pues porque antes, por ejemplo, en melanoma y antes del advenimiento de las terapias dirigidas y la inmunoterapia, nosotros teníamos medianas de supervivencia esperadas para esos pacientes que están alrededor de los 6 meses. El 50% de los pacientes habían presentado el evento que era fallecer a los 6 meses. ¿Qué es lo que vemos ahorita con la inmunoterapia? Vemos que los pacientes tienen supervivencias muy largas que ni siquiera llegan a la mediana de supervivencia, superando los 50, los 70 meses, y que empieza a aparecer un fenómeno de aplanamiento de la curva. O sea, ya los eventos no se siguen presentando, sino que ya empiezan a aparecer censuras y que se empieza a aplanar la curva como si pudiéramos hablar de cronificación de la enfermedad. Y nunca vamos a escuchar eso de un oncólogo, pero ¿por qué no hablar de curación de estos pacientes con la inmunoterapia? ¿Qué es lo que nos muestra este posible modelo de manejo con inmunoterapia doble que tenemos a este lado? Entonces es muy importante hacer el esfuerzo porque realmente pasamos de 6 meses a una supervivencia prolongada en el melanoma. Y ya para terminar, la contraparte, lo que siempre nos han dicho. ¿Cuáles son las urgencias oncológicas? Síndrome de compresión medular, hipercalcemia maligna, síndrome de vena cava superior. Yo quisiera, más que verlos como el seminario, quisiera que viéramos la contraparte para poder tratar de tratar bien a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que desarrollan estos síndromes estas urgencias oncológicas? Pues los pacientes que tienen las patologías más frecuentes, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata. Entonces, cuando los pacientes se nos presenten con esto, tenemos que estar pensando cómo les está yendo a nuestros pacientes ahorita. Entonces, si pensamos en 1995, el dar quimioterapia en ese momento era pasar de mejor cuidado de soporte, que eran 4 meses, a 7 meses. Pero en pacientes que podemos identificar una mutación que podamos modular, como son mutaciones del EGFR, y que pueden recibir múltiples líneas de tratamiento, vemos, por ejemplo, que ahorita, a lo que tenemos ahorita, podemos hablar de medianas de supervivencia de 51 meses. Lo mismo en un paciente con cáncer de mama que podemos identificar bien y que podemos dar líneas de tratamiento bien por un biomarcador como es el HER2, estamos hablando de medianas de supervivencia esperada para esa cohorte de 56 meses. Y en el peor de los escenarios, que es el diagnóstico de un cáncer de próstata que debuta metastásico desde el principio, estamos hablando más de 50 meses de esos pacientes, a pesar de tener una enfermedad de alta carga, que lo consideramos alta carga, son pacientes que tengan metástasis viscerales o que tengan más de 5 lesiones en el hueso. Entonces, esto es la realidad de lo que nosotros tenemos ahorita. Esta es la realidad de las patologías metastásicas de mayor frecuencia. Entonces, la propuesta para mí con relación a este seminario de estas urgencias es
diagnosticarlo temprano, hacer un tratamiento multimodal para poder recuperar a nuestros pacientes de estos síndromes de compresión medular y tratar de ofrecerles las mejores terapias que tengamos para poder dar esto. Claro, muchos me dirán, no, pero es que los que están en este escenario de compresión medular, hipercalcemia maligna, síndrome de vena cava superior, están excluidos de estos ensayos clínicos. La realidad es que en algunos sí, pero por ejemplo en cáncer de próstata no. Los pacientes podían ingresar inclusive siendo ECOG-2 y recibían la terapia y así ingresaron en el ensayo clínico. Algunos podían ingresar siendo ECOG-3. Entonces, cada vez más nuestros ensayos clínicos se parecen más a la realidad. Entonces, la propuesta es identificar esto temprano, tratar de hacer lo mejor que podamos con nuestros pacientes y si hay cosas potencialmente recuperables, hacerlas para que nuestros pacientes puedan recibir las mejores terapias y recibir este beneficio. Entonces, en conclusión, tenemos unas toxicidades relacionadas a las pequeñas moléculas, que quiero que recordemos las toxicidades vasculares y las presentaciones graves con deterioro del sensorio, que es lo que yo veo más frecuente. Entonces, no, será metastásico, que le vamos a hacer una resonancia, no le vamos a hacer nada más de esto. Las toxicidades relacionadas a la inmunoterapia que pueden ser muy graves y que si no sabemos que está con inmunoterapia, entonces no las vamos a reconocer temprano ni las vamos a tratar. Y lo más importante es que la supervivencia de los pacientes con cáncer metastásico de estos tumores sólidos que acabamos de ver ha cambiado y se ha mejorado notoriamente. Entonces tenemos que cambiar esa aproximación y dejar de ver al paciente, bueno, si tiene un síndrome de compresión medular, dejémoslo ahí, pues es un cáncer metastásico, sino tratar de ver bien a ese paciente en su conjunto y si es un paciente potencialmente tratable y que le podemos mejorar su condición aguda, pues hacerlo con todo el esfuerzo para poder darle las mejores terapias que tenemos en este momento. Bueno, eso es lo que quería hablar. Ahora sí, las preguntas. Muchas gracias por su atención. Excelente, Mauricio, muchas gracias. Muy, muy novedosa y muy valiosa información. Mientras el auditorio se anima a hacer las preguntas, yo le quisiera comentar o preguntar. Esta información es muy novedosa, como usted muy bien lo dice, durante muchos años hemos estado pensando en urgencias oncológicas como eso, del síndrome de vena cava superior, y con un sentido en cierta forma un poquito como de resignación, de que hay que paliar, pero vemos que hay muchas cosas, no solamente muchas oportunidades de terapia para estos pacientes, sino además muchas nuevas, digamos, urgencias oncológicas relacionadas con la intervención, que es quizás el llamado de atención más importante que usted nos hace. Y eso también ofrece una nueva complejidad para el médico de urgencias, para el urgentólogo o para el médico general que no está familiarizado con este tipo de terapias, con este tipo de nuevos efectos adversos. Entonces, ¿cómo pudiéramos resumirle si en la situación en la cual el paciente no tiene la tarjeta que lo identifique o que me diga dónde llamar, yo soy un médico general en un pueblo, ¿cuáles serían los tips como qué es lo que usted ve que es la situación que más comúnmente se está presentando y cuál pudiera ser como la primera aproximación en urgencias para los médicos que ven este tipo de pacientes, digamos, por primera vez? Listo, profe. No, yo creo que lo más importante es como tener la mente abierta alrededor de que no todo es quimioterapia. Ese es como el primer mensaje. O sea, el paciente puede estar en quimioterapia, en tratamiento sistémico, pero que no todo es quimioterapia. Ese es como el primer mensaje. Si preguntamos más allá de eso, yo creo que podemos hacer muchas más cosas. Si el paciente está recibiendo terapia oral y es una terapia oral como la que estamos hablando actualmente, y el paciente llega con una crisis hipertensiva, pues sabemos que tenemos que aproximarnos a ese paciente de una forma distinta. Entonces, el primer mensaje es, no dejemos como paciente con cáncer metastásico en tratamiento paliativo con quimioterapia. Eso es un poquito más allá. Lo segundo ya es más difícil, y ese más allá es cómo vamos a adquirir el conocimiento, o sea, cómo podemos lograr que todas estas cosas tan novedosas y que no utilizamos en el día a día, porque es que si uno no utiliza esto en el día a día, uno se lo olvida, o sea, esto es muy complejo. Entonces, el segundo mensaje es tener estas herramientas que están gratis y que están al acceso cuando hacemos ese segundo paso, y es ¿para dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que tiene ese paciente que está recibiendo? Ya después buscamos la información en ese punto. Es como el ejemplo grande.
Y segundo, y tercero, si yo estoy en un pueblo y el paciente, usted sospecha que puede tener una alteración metabólica que yo no puedo diagnosticar en ese sitio por laboratorios, el paciente está con una inmunoterapia y yo estoy en jardín, que muchos pacientes que yo veo acá vienen pues salen del área urbana. Entonces, lo importante también es, si lo sospechamos, tratar de hacer un diagnóstico temprano remitiendo al paciente. Pero si el paciente, por ejemplo, está con inmunoterapia y estamos sospechando que el paciente tiene una neumonitis grave o el paciente tiene una enterocolitis grave, yo creo que el mensaje grande es no tenerle miedo a iniciar el esteroide. Podemos iniciar el tratamiento antibiótico, pero no tener miedo con los esteroides. ¿Por qué? Porque es que también sabemos que en neumonía grave, por ejemplo, pues aunque puede ser debatido, pero tampoco podemos decir que en las neumonías graves utilizar esteroides pues, de entrada va a ir en contra del paciente. O sea, la idea es, iniciamos un tratamiento y podemos irlo complementando mientras puede llegar al servicio de urgencia y hacer el resto de las cosas. Pero en el caso de los pacientes con inmunoterapia, el primer mensaje es, si lo sospechamos, hagamos diagnóstico, pero empecemos tratamiento. Qué bien. Hermano, hay 3 preguntas muy interesantes en esa misma línea de la inmunoterapia. La primera es si los efectos adversos de la inmunoterapia se pueden considerar o tienen que ver con la dosis, si son dependientes de dosis. La segunda es si se puede considerar una especie de efecto de clase, es decir, quien hace una reacción grave a un tipo de inmunoterapia también la hace a la otra. Y la otra más bonita, me parece a mí, es la misma inquietud, pero en el paciente pediátrico. ¿Cómo entender los efectos adversos de la inmunoterapia, pero en los niños? Bueno, entonces, la idea, profe, es que no está relacionada con la dosis. Inclusive, cada vez más los protocolos de tratamiento de inmunoterapia estamos utilizando dosis fijas, dosis flat. Porque como es con anticuerpos, entonces probablemente no haya. Al principio sí se medía mucho por peso cuánto había que darlo, pero ahorita sabemos que aumentar mucho la dosis no mejora la eficacia de los medicamentos. Sí se puede presentar a cualquier dosis. Entonces, utilizamos a veces en los protocolos más viejitos, las dosis son ajustadas por peso. En los más nuevos son dosis fijas, pero la posibilidad de presentación es la misma. Eso pues no va a variar. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, es que como efecto de clase, para los anti-PD1 se presenta y anti-PD1 se va a presentar la misma toxicidad como efecto de clase. Pero para los anti-CTLA4 la toxicidad va a ser distinta. Los anti-CTLA4 pueden presentar más colitis. Los pacientes con anti-PD1 y anti-PDL1 van a presentar más neumonitis. Entonces, como esto es tan nuevo, por eso les sugiero, podemos tener esto de la presentación, de esas 2 diapositivas. El tiempo de presentación de los eventos relacionado con el inicio y la frecuencia de presentación de los eventos, tanto de grado 1, grado 2, como los 3, 4 y 5. Para que tengamos eso, son solo 10 diapositivas. Yo sé que eso es como cuando le decían a uno, llévese este cuadernito para el rural, y cada profesor le decía a uno que le tenía que llevar, pero por lo menos es como tener eso a la mano, porque les digo, esto es muy nuevo, pues cada vez vamos a tener que hablar más, pero mientras nos empapamos de todo esto, es bueno apoyarnos de eso. Y en los niños siempre van a ser una falencia en el tratamiento del cáncer en términos generales, siempre están excluidos, es muy complejo. Recientemente, uno de los medicamentos que se llama pembrolizumab recibió aprobación para tratamiento en niños en patología con presencia de inestabilidad microsatelital. Muy al principio dije que uno de los eventos que más llevaba a acumulación de mutaciones, que es lo que queremos buscar para que la inmunoterapia sirva, es fenómenos de alteración de la vía del Mishmar repair. Entonces, ese fenómeno de alteración lleva a inestabilidad microsomal
y es un fenómeno que, digamos, puede ser agnóstico, o sea, que no es histológico de una sola patología, sino que muchas patologías pueden presentar ese fenómeno. Entonces, FDA aprobó primero en adultos pembrolizumab en ese tipo de patologías con presencia de inestabilidad microsatelital, y ahora, por estudios muy pequeñitos en niños, también lo aprueba para su uso agnóstico, o sea, no para una patología, sino para la presencia de esa alteración, que es inestabilidad microsatelital. Ah, muy bien, yo creo que pudiera ser útil, Mauricio, si en el chat comparte el link de esta herramienta online. Yo creo que le sirve a la gente de ahí tener ese, porque como pasó en la diapositiva, acá está, mientras Mauro nos hace el favor. Leonardo, yo creo que usted de pronto tiene alguna pregunta para el profesor Diego Mauricio, algún comentario sobre la presentación. Sí, buenos días. Pues no, lo primero, darle las gracias al profe Mauricio y felicitarlo por su presentación tan didáctica y tan clara, sobre todo pues como para las personas que no estamos acostumbrados pues como a manejar este tipo de moléculas, especialmente pues en la medicina general y pues en medicina interna, que uno tiene un acercamiento pues en realidad poco a este tipo de nuevas opciones terapéuticas. En hematología, tal vez de los grupos de medicamentos que presentó, quizás los únicos que utilizamos hoy en día son los inhibidores de PDL1, específicamente nivolumab y pembrolizumab, eh, que se están utilizando sobre todo en casos de recaída de linfoma tipo Hodgkin y en algunos casos de linfoma B primario de mediastino. De todas maneras, como los guardamos para las recaídas y estos linfomas la mayoría de las veces responden bien a la primera línea, nosotros pues en hematología pues no estamos como muy acostumbrados pues como a manejar este tipo de moléculas y por tanto tampoco tenemos como el chip prendido para detectar posiblemente las toxicidades de una manera temprana. Entonces, la pregunta que yo tenía es específicamente pues con estas moléculas en Hodgkin, si específicamente en Hodgkin, que es una enfermedad que tiene pues una biología interesante en el sentido que predomina el fenómeno inflamatorio alrededor del tumor, si estas moléculas podrían tener una toxicidad diferente o una presentación diferente o es similar pues a lo que se ve en tumores sólidos, sobre todo como para uno estar como muy pendiente y detectar de manera temprana. Pues sería pues esa como la pregunta. Leo, no, la idea es que, bueno, Hodgkin, como vos mismo lo mencionás, eh, se está utilizando no en escenarios tempranos, sino avanzados, y casi que compite con otra cosa que ustedes hacen mucho, que es trasplantar. Entonces, la evidencia en Hodgkin no es tan fuerte como en nosotros, con grandes números de pacientes, con seguimiento a largo plazo y con comparadores. O sea, en Hodgkin no tenemos estudios fase 3. Yo pues no soy hematólogo, pero por ejemplo, ese fue uno de los problemas para que INVIMA aprobara inmunoterapia en Hodgkin, y ahorita hay que utilizarlo como un segundo uso cuando ustedes lo piden, es porque INVIMA pues cada vez es más estricto, y creo yo que con justa razón, con todo lo que se viene, con todos los costos, en que se pida mucha evidencia, y esa evidencia pues algunas veces pues ya se exagera, pues ya se van para el otro lado y exigen en Hodgkin que sean estudios fase 2. Pero bueno, para no desviarme de la pregunta, hay que sean fase 3, para no desviarme de la pregunta, lo que está reportado en el ensayo pivotal pues de Hodgkin con NIU son lo que esperamos, o sea, nada por fuera de lo habitual, es el mismo número, eventos grado 3 y grado 4 menores al 5%, las toxicidades más frecuentes asociadas a estas son las toxicidades en piel, las toxicidades endocrinas por hipotiroidismo y la toxicidad tipo neumonitis. ¿Qué tener de pronto ahí presente? Pero yo no creo que en ese escenario se considere, es la neumonitis y la radioterapia. Nosotros sí no combinamos eso cuando utilizamos inmunoterapia. Todos los protocolos que nosotros tenemos, que necesitamos dar radioterapia y acompañar de inmunoterapia, lo damos después. O sea, si el paciente se va a irradiar en el tórax y va a recibir inmunoterapia, no lo hacemos junto, porque la evidencia preclínica sugiere que puede aumentar mucho la neumonía. Listo, profe, muchas gracias.